Con 7 minutos, estudios de Marítima 100.9, Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop, este sábado 7 de diciembre de 2024. Les voy a pedir que pongan muchísima atención a la entrevista que voy a tener en este momento, porque es un tema muy sensible, pero creo yo que tenemos que traerlo, ponerlo aquí. Ya habíamos hablado un poquito del tema. Digo que es muy sensible, tiene que ver con suicidio, y no la voy a dorar la píldora porque creo que a veces nos cuesta mucho llamar a las cosas por su nombre, pero no lo vamos a hacer con ese sentido de crónica roja ni nada. Hay una preocupación muy grande, tiene que ver con salud mental, y tengo aquí el privilegio de tenerlo a Mauricio Rojas Lizondo. Le cuento que tengo una tía que apellida Lizondo. Sí, una hermanita, digo yo, pero es nuestra prima hermana, Muyuli Daga Lizondo. No es la única, son tres, ¿no? Pero me acuerdo de ella. Es Muyuli, Marioli y Eduardito, para que no se enojen ya. Bueno, pero me voy a enfocar. Mauricio Rojas Lizondo, director del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Le agradezco muchísimo, Mauricio, que usted esté aquí, porque ya habíamos tocado un poquito el tema de la joven, de la estudiante que se quitó la vida lanzándose de uno de los módulos, que ese es otro tema, un módulo abandonado de 2017, un pleito, y ahí está, ¿no? Porque me imagino que eso tuvo un impacto en la comunidad universitaria, y yo reclamé en su momento que qué pasaba, porque no había visto una reacción, una manifestación, y me llego aquí a recordar además de que existe este Centro de Estudios y Atención Psicológica de la René Moreno. Mauricio, en primer lugar, ¿cómo lo ha trabajado, cómo lo está trabajando la universidad? Porque no es un hecho aislado, ¿no? Eso es una señal de que algo está ocurriendo, y no es exclusivo de la universidad. El problema de salud mental es general. Así es. Acérquese más al micrófono. Primero, gracias, Maggie, por la invitación. Le agradezco. Sobre todo para hablar de estos temas que usualmente incomodan a la población. Sin embargo, es importante, creo yo, ponerlo en la mesa, entenderlo también. No solamente, de alguna manera, quedarse con la impresión y continuar, sino quedarse con la impresión y comprender lo que está ocurriendo. Hoy obviamente hemos tenido que atender un caso con el que usted comentaba desde hace 3 semanas atrás, un caso que nos ha impactado a todos, ya que ha sido lo que nos hemos después analizado, ha sido una decisión muy drástica de una persona muy joven, dentro de los predios universitarios, en el cual también hemos notado de que se lo ha tratado de relacionar de alguna manera con la universidad. Sin embargo, dentro de la universidad es bastante grande, ¿no? Hasta por estadística, es lógicamente que se pueden llegar a presentar incluso en el futuro casos muy similares a ¿no? Pero ha impactado porque han habido ciertos patrones. Nosotros desde el consultorio obviamente nos hemos puesto en alarma, en alerta, ante este primer caso, y nos hemos enterado también de otros casos más que también están de alguna manera conectados y han sido relacionados con la universidad, ¿no? Nosotros lo primero que analizamos fue la diferencia que hay que hacer, ¿no?, entre lo que es el ser y lo que es el hacer, ¿no? Independientemente al lugar donde ha ocurrido, porque la persona que tiene una ideación suicida, que tiene una tendencia suicida, lógicamente busca el lugar más práctico, ¿no?, el lugar donde esté. Busca el método menos doloroso también para hacerlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo doloroso, algo más del espectáculo, digamos, ¿no? Sino tiene que ser algo mucho más práctico. Cuando tiene la idea es matarse, no es hacer un espectáculo de su muerte. Entonces, eventualmente existen esos patrones en este caso. Ese patrón muy evidente de que el lugar más práctico ha sido el lugar donde más silencioso, el lugar donde no ha
donde no había nadie. Entonces, se puede notar también en la carta póstuma, ya entrando un poquito más en detalle en este caso, se puede notar mucho el autorreproche que tenía, la culpa que tenía esta persona, en la cual se puede notar que puede haber llegado a tener una condición grave, ¿no? Que es de depresión mayor. Pero no es la única causa del suicidio, por supuesto, hay múltiples causas en el suicidio. Es algo que se tiene que seguir indagando también. El suicidio, bueno, a grandes rasgos, en términos muy generales, es acabar con la vida a partir de la propia mano. O sea, lo que se juzga ahí es la intención de la persona de matarse, ¿no? Sin embargo, hay muchas condiciones que nosotros estamos trabajando desde el consultorio psicológico, en el cual atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y del cual atendemos a la población general y también atendemos casos internos, o sea, de estudiantes, docentes y administrativos. Dentro de la población en lo que me ha tocado atender a mí, yo he recibido de múltiples condiciones, personas que están atravesando con una dolencia de múltiples causas, por ejemplo, los trastornos de ansiedad es una de ellas, el trastorno de depresión también marcado por los autorreproches de todo el tiempo, personas con un discurso de culpa, de pretender de que todo es culpa de la misma persona, de estar en esa reiterativa en el discurso, digamos, ¿no? En el cual nosotros obviamente trabajamos en este caso primero tratando de reestructurar esa perspectiva que tiene, ¿no? De que todo es su culpa. Tengo también casos de ansiedad, es bastante prevalente dentro de la universidad. No he encontrado una conexión entre la ansiedad que presentan muchos estudiantes dentro de la universidad con situaciones de estrés de los exámenes, cosas así. No he encontrado una conexión, pero sí es muy, muy notorio que muchos estudiantes caen en este tipo de condiciones ansiógenas. De ahí también tengo estudiantes que están con condiciones esquizofrénicas graves, en el cual uno de ellos, es el último que estoy atendiendo, ha desencadenado hace mucho tiempo un episodio psicótico. No fue en la universidad, desencadenó en su casa y fue remitido a un centro psiquiátrico y de ahí retornó, ya obviamente con medicación, con todas las prevenciones, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, la terapia ahí es simplemente bloquear o atajar que tenga nuevos episodios de esta persona. Mauricio, ¿cuántos casos ustedes han atendido en el Centro de Estudios y Atención Psicológica de la René Moreno este año? Este año tenemos 204 casos en total que hemos atendido. Y eso que estoy pensando, ¿no? Usted que es el profesional en el área, la mayoría no acude a un centro, no busca ayuda. Y también, porque creo que siempre se dan señales, ¿no? No estamos atentos como familia, no estamos atentos como entorno a las señales, que dejan explícitas las personas que están en depresión o que están con ideas suicidas. Sí, es un mito pensar de que la conducta suicida es simplemente algo silencioso. Eventualmente sí deja señales que son notorias para su entorno. Pienso yo de que la cultura no es tanto de ir al psicólogo, o sea, no hay una mitología propiamente de ir al psicólogo, sino de buscar ayuda. O sea, el tema pasa por ahí en realidad, no pasa porque solamente creemos que no está bien ir al psicólogo o hay una especie de pensar de que estoy loco al ir al psicólogo. Yo creo que es más general la cuestión ahí de la cultura, ¿no? El hecho de no buscar ayuda, no permitir una ayuda por parte de terceros. Creo que en algún momento a todos de alguna manera nos ha tocado de tratar de continuar de una manera solo, sin poder o sin necesidad de buscar un tipo de ayuda, sea en la familia, sea en un psicólogo, sea en cualquier profesional, pero tenemos esa mala costumbre de pensar en nuestros problemas y como son nuestros problemas, nosotros tenemos que resolverlos. O sea,
hay un desgaste ahí de energía pensando de que porque el problema es mío, yo tengo que resolverlo solo. Entonces, creo que pasa por ahí la cuestión. Más allá de que sea un problema simplemente con un profesional, sino la cultura misma se está acostumbrando a pensar en sus propios problemas y a tener la obligación de resolverlo solo. Claro, en este caso estoy pensando en el caso específico de esta joven. Fue ¿cuándo la tengo la fecha aquí? Ya, ay, se me alteran mis papeles. Mire, no sirve ni mi cursor, pero bueno, ha sido a inicios del mes de noviembre. Sí. Claro, ella deja una carta, pero antes hay una comunicación con una amiga, ¿no? Y ahí deja expresamente manifiesto que quiere acabar con su vida. Correcto. Claro, muchas veces creemos que es simplemente una expresión de ese momento de depresión. Y la pregunta, generalmente las personas que dicen que quieren llegar a ese extremo, ¿lo cumplen? No. Si bien nosotros lo tenemos como si fuese un solo fenómeno, la tendencia suicida, o sea, ese concepto como que fuese una sola idea y a partir de esa idea lo hago o no lo hago. La tendencia suicida genuina en realidad pasa por muchos estadios. El primer estadio, y eso está marcado en los manuales importantes de psicopatología, el primer estadio es la frecuencia de la idea de la muerte en el propio discurso. O sea, la persona ya mete el tema y con mucha frecuencia comienza a cuestionar temas relacionados a la muerte. El segundo estadio tiene que ver ya con la ideación suicida, o sea, cuestionarse desde el discurso ya la posibilidad de hacerlo. Pero sigue siendo una idea no inmadura todavía, ¿no? Hasta ese estadio sigue siendo una idea inmadura donde solamente hay ¿qué pasa si lo hago? Cobra fuerza ya en el tercer estadio, donde hay una aceptación de eso. O sea, ya hay una idea un poco más seria de cuestionarse de si lo hago o no lo hago, o qué pasaría si lo hiciera. En la aceptación ya tiene que ver ya con una idea más seria, más bien pensada, vamos a decir así, con un plan, es decir, bueno, el 15 de diciembre puede ser porque no hay nadie en mi casa, etcétera, etcétera. O sea, ya es concretar algo, ¿no? De ahí viene el periodo mucho más crítico, después de la aceptación, es decir, bueno, es posible que yo lo haga. En el siguiente estadio es la sensibilidad, nosotros le llamamos sensibilidad a la influencia. Ese estadio es muy crítico porque en ese estadio es donde recibe un impulso la persona, que hasta en ese momento era una idea, pero en este periodo ya recibe un impulso. O sea, se torna sensible a las noticias, por ejemplo, de muerte, se torna sensible a escuchar ese tipo de noticias de fallecimientos, etcétera, porque está buscando un impulso la persona para poder hacer lo que hasta en ese momento no había, ¿no? Entonces, aquí es importante remarcar el copycat, por ejemplo, el que en algún momento creo que lo hablamos. El copycat es un fenómeno social de la viralización de ciertas imágenes morbosas, vamos a decir, sobre fallecimientos, sobre cosas que nosotros usualmente viralizamos sin ninguna significación de lo que es eso, ¿no? Cosas que tienen que ver con algún morbo. Y esa viralización hace de que, o sea, el copycat no es un fenómeno de que porque yo veo una noticia lo voy a hacer también. No es un fenómeno que se da tan automáticamente, sino que impulsa a la persona que ya tiene, digamos, una predisposición para eso. Entonces, claro, ahí estoy pensando, por eso también se toma con mucho cuidado. ¿No? Un poco lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, porque en el caso que estamos hablando de esta niña, han sucedido otros dos hechos que son preocupantes fuera de la universidad, pero que es del mismo entorno, o sea, del mismo grupo. Cuando se presentan casos así, son casos especiales de estudio, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en un grupo de amigas puede haber más o menos como la misma idea? Son realidades completamente diferentes, o sea, cada una de ellas
vive una realidad distinta en su domicilio o en su casa, en su Así es. entorno. Sí, en efecto, nosotros discutiendo ayer con los terapeutas ahí del centro de estudio, nos hacíamos ese cuestionamiento. Sabemos que hay condiciones que son compartidas también. Es muy poco prevalente, muy poco prevalente cuando hay un delirio que resulta ser transferido de alguna manera en otras personas. Pero hay esa posibilidad también de que no porque sea baja la prevalencia de este tipo de condiciones quiere decir que no existan. Había un grupo de amistad, nosotros no sabemos si eran, en qué grado de amistad había, no sabíamos qué compartían, puede ser que hayan compartido un interés muy parecido en cuanto a la historia, la biografía que tenía cada una, que hizo que se estreche más la amistad y posteriormente, bueno, decidan en conjunto. También puede haber la posibilidad de que lo hayan decidido en conjunto, ¿no? Y bueno, y ahora lo que están haciendo es ejecutar el plan que tenían como amigas. Es muy irrisorio, sí, hablar de una cuestión compartida en la salud mental porque generalmente las condiciones son individuales. Sí. Pero sí hay ciertas condiciones que pueden ser compartidas, transferidas, ¿no? De alguna manera condicionadas en este tema por el lazo de amistad que ha sido muy estrecho entre ellas. Lógicamente nos pone en alerta porque independientemente a la razón, a la circunstancia que ha llevado al hecho, todavía nosotros tenemos que hacer ese rastrillaje dentro de la universidad, como gabinete que somos dedicado a la salud mental, y de hecho somos los únicos ahorita, del cual es un trabajo monumental porque son más de 100.000 estudiantes que tiene la universidad. Sin contar los profesores que son 2.000 y tantos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces es un trabajo de prevención, ¿no? Y no solamente, le comento, Maggie, prevención en cuanto al suicidio, sino también hay otras condiciones que también tienen que ser investigadas. Obviamente por la situación, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es una condición muy incapacitante, no permite rendir, no permite, o sea, hay una incapacidad a nivel social, personal, una incapacidad a nivel laboral, académico, etcétera, etcétera. Entonces son condiciones muy complicadas que de alguna manera tienen que ser primero identificadas también, porque son la persona lastimosamente lucha de la forma en que puede, ¿no? O sea, no busca ayuda, no solicita una atención formalmente, ni tampoco sus familiares, porque también los familiares podrían apersonarse al gabinete, ¿no? y buscar alguna forma de poder ser intervenido, atendido, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces nosotros tenemos que identificar los casos, o sea, no esperar a que los casos vengan, sino de alguna manera proponer un programa que permita ir hasta donde está la persona. Mauricio, yo quiero hacerle primero dos preguntas, no primero, pero las dos son preguntas. En este grupo de más de 200 casos que ustedes ya han atendido solamente en este año, ¿cuáles son los problemas que son más comunes, los más numerosos? ¿Son más mujeres, son más hombres? ¿Hay algún patrón en relación a la edad? Me imagino que son de las diferentes carreras y facultades, ¿no? Y segundo, ¿en qué condiciones ustedes trabajan? Estamos hablando de un equipo de ¿cuántos profesionales? Estamos hablando de una población, usted ha dicho, son 100.000 y tantos estudiantes. Correcto. Son 2.000 y tantos docentes sin contar los administrativos. Correcto. Sí, en efecto, nosotros tenemos muchas necesidades dentro del gabinete en cuanto a la cantidad de personal, por ejemplo, y no solamente es tema de la universidad, sino también encontrar a los especialistas, ¿no? No todos los psicólogos son psicólogos especialistas. Muchos de ellos son organizacionales, educativos, o sea, van por otras ramas. Entonces, encontrar a los profesionales idóneos también es una cuestión de pertinencia para poder solucionar el problema de la atención, ¿no? Nosotros actualmente somos 9 profesionales. Estamos atendiendo de 8 de la mañana a 16 horas. Y tenemos, de los cuales, le doy ese dato, Maggie, 3 somos contratados por la universidad. O sea, tenemos ítem administrativo y estamos en condición de especialistas, terapeutas.
Tenemos los demás son voluntarios y 2 docentes. Docentes que también hacen el trabajo de voluntariado, pero son especialistas también en ello. Entre ellos Maggie Jauregui, por ejemplo. Querida Maggie Jauregui. Mi tocaya. Sí. De hecho, ella fue la directora hasta hace 4 meses atrás del consultorio. Yo asumí desde agosto, más o menos mitad de agosto para adelante. De ahí tenemos también muchas necesidades en cuanto a insumos. Necesidades también en cuanto a los mismos consultorios también, ¿no? Los consultorios, si bien son consultorios suficientes, podríamos decir, no así tienen todas las condiciones que deberían. De ahí tenemos también algunas necesidades en cuanto a lo que es la misma organización, dado de que nosotros no tenemos actualmente un área de prevención, por ejemplo, ¿no? Porque por la falta de especialistas, ¿no?, que tenemos. Tenemos una trabajadora social también que se encarga, que nos ayuda muchísimo en cuestiones de derivaciones de custodia infantil. La trabajadora social también tiene una función muy, muy importante dentro del gabinete, que es la recategorización de costos. Es decir, muchos de los estudiantes que sí necesitan no acceden al servicio. Y no es por temas de que no quieran ir, sino es por temas de pensar de que no tienen los recursos necesarios para sostener un tratamiento. Entonces esto hace de que como que la persona piense 2 veces si va a ir o no al consultorio. Nosotros tenemos este trabajo social, la trabajadora social, con esta área de recategorización de costos, en el cual la persona que diga que vaya, se presente y diga no tengo recursos, es suficiente para hacer una entrevista de trabajo social, en el cual se hace una entrevista y se hace una recategorización de los costos para ese caso, en el cual un tratamiento, mejor dicho, una sesión que cuesta 50 bolivianos se pueda reducir incluso hasta 10 o 15 bolivianos, dependiendo del nivel de ingresos del estudiante, ¿no? Entonces, esto nos permite también que haya una cobertura un poquito más amplia y haya aceptación también por parte de los estudiantes que lo necesitan, pero seguimos siendo una unidad a corta escala todavía, no me atrevería a decir a mediana ni a... Pequeña, sí, ¿no? Es una... Ahora tengo 0 minutos, ya está Nelson. Ya, entonces voy a estar, me robo 5 minutos, sin música ni nada va a ser, ¿ya? Porque... claro, estamos viendo cómo sucede casi en todas las instituciones y no solamente en las públicas, ¿no? Yo he hecho ya varias entrevistas con los responsables del Centro de Salud Mental y es que el tema de salud mental no es un tema puesto como una prioridad en presupuestos, en personal, en lo que fuera. Pero voy a volver a esta pregunta porque me parece importante. De todos los casos que ustedes han atendido este año, ¿cuáles son los más prevalentes? ¿Cuáles son los temas de mayor preocupación? Estoy pensando en a qué tenemos que estar nosotros atentos, como padres, como amigos, de acuerdo a los casos que ustedes han atendido. Bien, en este año hemos visto que, de acuerdo a las atenciones, de acuerdo también a los testimonios que son muy, muy parecidos también, ansiedad y depresión es el tema de urgencia. ¿Qué es lo que provoca sobre todo esa ansiedad y depresión? La ansiedad por lo general tiene que ver más con el tema de la biografía y los estilos de crianza que tienen, ¿no? Me atrevería a decir que es común en Latinoamérica. Por ejemplo, uno de los factores que es muy notorio en las historias que nosotros obtenemos de la anamnesis, que le llamamos, que es reconstruir el pasado de la persona dentro de terapia, puede haber un factor muy relacionado entre estas historias que desencadenan o que pueden estar asociados al desencadenamiento de una ansiedad, que sería el estilo de crianza basado en el miedo. Es decir, y es muy, muy latino suena este tema de, por ejemplo, aunque uno diga es un detalle, pero ahí está presente, ¿no? Entonces sí se asocia. Por ejemplo, estar siempre criando a nuestro hijo basados en el miedo a algo, ¿no? En la amenaza. Mira, si no comes tu comida, no. te va a llevar ese hombre que está allá. Todo el tiempo estamos tratando de hacer que nuestro hijo no obedezca a partir de algún miedo, algún terror.
que eso cobra más adelante de alguna manera un precio, ¿no? En el cual todo el tiempo estamos pensando todas nuestras situaciones como un problema. Las situaciones son diversas. Hay situaciones sociales donde, por ejemplo, nosotros recibimos un placer, vamos a salir en la noche, entonces recibimos un placer. Hay otras situaciones que son situaciones personales, otras académicas. Las personas con ansiedad tienden a ver siempre todas esas situaciones como un problema. Por ejemplo, voy a salir en la noche, no sé qué ponerme, no sé qué hacer, no sé, o sea, lo ven como un problema. Toqué un punto sensible, creo. Toqué un punto sensible. No, yo he dicho muchas veces y lo digo públicamente porque sí, yo quiero que la gente sepa que no es algo raro. Claro, ¿no? claro. A mí me ven, yo soy súper extrovertida, fiestera, me encanta bailar, pero soy depresiva, soy muy depresiva. Ya. Es muy... a ver, el tema de la condición depresiva es una cosa, ¿no? Tener cierta melancolía a lo largo del día es otra. Creo que muchos compartimos alguna melancolía por las diversas circunstancias que se nos presentan en el día, ¿no? Pero no nos hace tener una condición depresiva. La condición depresiva es un curso, o sea, es un patrón marcado de comportamiento, de pensamiento, de afecto. Por ejemplo, hay una diferencia que yo recientemente en clases, que estoy avanzando trastorno afectivo, de hecho vengo de allá, hacíamos una diferencia entre lo que es estar triste y lo que es tener el síntoma de desesperanza de una condición depresiva. La tristeza es funcional en nuestro día a día, o sea, la tristeza es algo que más bien nos motiva a cerrar a desenlazar alguna situación. La desesperanza en realidad es un vacío del sentir, o sea, eso sí es parte de una condición patológica. La tristeza es una situación que más bien tiene que ver con la vida. Nosotros, gracias a la tristeza, pedimos disculpas, por ejemplo, a los demás. Claro, pero una cosa es la melancolía y la tristeza, claro, y otro un periodo depresivo, ¿no? Claro, yo he estado en un periodo claro. de casi 10 años, que sí, ya no era solamente tristeza y melancolía. Ya, era pero por lo menos patrón. he tenido, digo, me ha costado, en ese momento no se da cuenta uno. Ahí aumenté que casi 40 kilos, y no me di cuenta, sino después de muchísimos años, ¿no? Claro. No quería salir, paraba de negro, o sea, unas cosas que ahora pienso, ¿no? Claro. Y he tenido unas ideas también peligrosas en su momento. Entonces, por eso le digo, pero lo digo y lo hablo porque lo que quiero es que la gente sepa, y no es un cliché, que todo tiene solución, solo que en ese momento es como que uno no viera un camino, ¿no? Parece que no hay forma de salir. Sí, totalmente. En el caso de la depresión, generalmente nosotros tenemos que entrar a una batalla incluso argumental, porque hay personas con depresión que tienen situaciones muy, muy complicadas, en las cuales nos dicen, dígame usted una razón por el cual yo tengo que seguir aquí. Ya le he contado mi historia. Entonces es muy difícil porque hay que entrar a una batalla argumental. Por ejemplo, tenía una paciente. Esta paciente, fíjese lo importante que es cuidar mucho las palabras que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Esta paciente tenía una depresión, un autorreproche a raíz de una separación por infidelidad de su marido, en el cual no comía, no salía de su cuarto, perdió su trabajo por esa razón. Entonces ya no quería hacer nada, o sea, había una desesperanza en ella muy complicada. Cuando la atendí, recuerdo que había un pensamiento que tenía, ¿no?, muy particular. Decía, yo no puedo vivir sin él. Yo no puedo vivir sin él. Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de cambiar la perspectiva, ¿no? Nosotros somos muy hábiles para convencernos de las primeras ideas que nosotros tenemos. En este caso, el yo no puedo vivir se transfería en el hecho de ¿para qué voy a comer si no puedo sin él? ¿Para qué voy a salir de mi cama si no puedo, si no está él? O sea, la limitante se la puso ella, en el cual tratamos de hacer una reestructuración en el cual yo particularmente
no se trata de que generar felicidad en la persona, sino que lo vea de manera racional. No puede vivir sin él, decía. ¿Y usted hace cuánto tiempo que los conoce? Bueno, desde que enamoramos hasta que nos casamos hace 10 años. ¿Y cómo pudo antes de eso? ¿Pudo vivir sin él antes de eso? Sí. ¿Le da oxígeno él? No. Entonces, ¿por qué no puedo vivir sin él? Bueno, en realidad no quiero vivir. No quiero es una cosa. No puedo es otra. La limitante se la está poniendo ella. No, entonces, cuestiones así que hay que cambiar la perspectiva de las personas, y es muy duro porque uno siempre se convence de que no hay salida en nada. Entonces, siempre se convence de las primeras ideas que uno tiene. De esto no tengo salida. Entonces, hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? Que nos Ahora, decimos. a ver, estoy conversando, con Mauricio Roja. Él es director del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a propósito de un hecho que sucedió en la universidad, sí, pero que no es el único, y no es en la única universidad, ¿no? Sí. He conocido de casos hace ya muchos años de colegios privados, Así es. de buen nivel además, ¿no? Adolescentes. Ahora, tiene un significado el lugar que se elige, ¿no? ¿O no? Digo, porque... ¿Por qué en la universidad o por qué en el colegio o ¿Por qué no en otro lado, no? Claro. ¿Por qué decidió ahí? ¿Por qué en ese lugar? Generalmente la conducta suicida sigue siendo un acto impulsivo. No es un acto no es necesariamente tan premeditado, ¿no? Como uno piensa. Deben haber casos que sí hay cierta premeditación donde, bueno, dice el día 15 a esta hora sale todos mis familiares, compro la cuerda y me ahorco. En algunos casos puede haber cierta premeditación. En la mayoría de los casos no hay esa premeditación, sumado al tema del alcohol, por ejemplo. ¿No? Si ya hay una idea que está rondando ahí en la cabeza, puede concretarse y puede facilitarse mucho más cuando hay alcohol. Entonces es una figura que ya ahí es absolutamente impulsiva, ¿no? Producto del consumo, de la pérdida de la razón y de la idea que estaba rondando antes de ello. Sin embargo, las personas con esta tendencia suicida, que generalmente tienen una condición depresiva, buscan el lugar más práctico, no buscan un lugar, no buscan una ceremonia, no buscan. Si están pasando, digamos, en este caso, por la universidad y están con la idea y ya en ejecución, entonces es posible que lo más práctico sea hacerlo en ese lugar. De otra manera no podrían hacerlo en otro lado porque ya la idea se fuese, digamos, ¿no? de su cabeza. Entonces buscan la practicidad, y el elemento de la impulsividad también ayuda mucho, ¿no? Como un como que lo catapulta directamente a ejecutar ese plan. Ahora, Mauricio, claro, a mí ya me han dicho, porque uno repite, ay, no, yo soy desordenada, no, yo siempre llego tarde, soy de esas, ¿no? No, es que es un montón de cosas. Y me dijo una vez un médico, Maggie, déjese de estar repitiendo eso. El cerebro es el órgano más opa que tenemos. Así me dijo, ¿no? Con esas palabras. Se las cree todas. Si usted dice, no, yo no puedo, no va a poder. Porque usted le está mandando esa orden a su cerebro. Eso, o sea, lo estoy diciendo en mis palabras. Él me lo dijo más bonito y más claro, ¿no? ¿Por qué estoy sacando este caso, este ejemplo, Mauricio? Porque lo que quiero es que la gente que nos está escuchando esté un poquito más atenta a la gente que está en su entorno. No solamente dentro de casa, porque a veces nos cuesta reconocer que algunas cosas están fallando en la casa. No queremos demostrar hacia afuera que todo está perfecto. En la casa, pero también en el entorno, de los amigos, del trabajo. Creo que hay un nivel de insensibilidad muy marcada ahorita en la sociedad, en su conjunto, no solamente en la nuestra, que no nos permite estar atentos a qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Uno dice, no, esta es panada, o esta es panada, ¿no? Tienes que ser macho, esas cosas, digamos. No sé, de repente no me puedo expresar ahorita bien como debería, pero tengo esa preocupación de la responsabilidad que tenemos nosotros de estar atentos. No ser un policía, por supuesto, digamos, ¿no? Pero estar atento. Claro, sí, siempre hay señales, y es un mito pensar de que
de que la tendencia suicida es absolutamente silenciosa, ¿no? O sea, en este caso en particular, pero puede también ser transferido, lo que voy a decir, a otras condiciones más. Las personas del mismo entorno generalmente hacen... son las primeras personas que pueden notar ciertos patrones y ciertos cambios en una persona, ¿no? Entonces, en esa notoriedad es donde tienen que impulsar a la persona simplemente a buscar una ayuda. O sea, cuando, por ejemplo, si una persona siempre ha estado aislada, siempre ha estado sola, probablemente ese sea siempre el patrón. Y verla que de pronto está eufórica puede ser una señal de algo que está pasando ahí, ¿no? Hay algo que hay que de alguna manera no analizarlo, no ponerse a analizar, porque tampoco es una cuestión de analizar, volvernos policías o jueces, Exacto. digamos, ¿no? Sino simplemente encontrar un patrón ahí de cambio, en el cual siempre ante un patrón de cambio hay un porqué. Entonces ese es el porqué que tiene que ser a partir de tiene que ser dado a partir de un profesional. Entonces, no estar alerta, pero sí eventualmente, si nosotros compartimos con las personas, se supone que también podemos notar ciertas señales, ciertos cambios de lo que siempre fue, ahora no lo es. ¿Por qué? Entonces simplemente ese cambio puede también puede ser incentivado a partir de buscar, perdón, ya no da tiempo. a partir de buscar cierta ayuda, ¿no?, en la persona. No volverse policía, pero se supone que la amistad también se basa en eso, ¿no?, de las personas. En Argentina, por ejemplo, Argentina tiene más la cultura de ir al psicólogo. A cualquier cambio le dice anda al psicólogo. Ellos tienen más naturalizado la atención en este tipo de servicios en la población. Entonces, aquí en Bolivia no, porque bueno, tenemos un pensamiento un poquito más conservador de que vos vas a poder solo, no te preocupes, o sea, siempre estamos como si fuera, atorados. no es una cuestión de voluntad, por si acaso. Sí, es parte de un pensamiento absolutamente conservador, de pensar de que yo me metí en el problema y yo tengo que hacerlo solo. Y al entorno, bueno, el consejo es también ver señales y no decir ya le pasará. O sea, normalizar esa figura en el cual hay una señal de cambio. Esta persona que siempre fue así, resulta que estas semanas ya no lo fue. Entonces, ¿por qué? Preguntar también las razones. Las personas se callan ante el problema y también los familiares se callan ante esas diferencias que hay en los patrones del comportamiento. Entonces creo que la figura falla tanto del familiar como también de la misma persona afectada. Ahora, tenemos que ir cerrando la entrevista, estoy ya en los últimos minutos, pero si tiene un consejo para que tengamos cuidado en lo que queremos buscar o queremos ver o encontrar a veces respuesta en las redes sociales, ¿no? YouTube, Instagram, no sé. No siempre todo lo que uno pilla es apropiado. Que a veces cuesta muchísimo. Y una más para cerrar, como le digo, voy a volver al tema de la universidad, de este caso específico, pensando a la preocupación que hay con 2 chicas que todavía están ahí, de este grupo de 5. ¿Cuál es la responsabilidad, digo, de la universidad que ya conoce el caso? No sé si hay una relación con las familias directas, si las familias están abiertas o si se han recusado a conversar, porque a veces hay eso también, ¿no? Sí, en efecto. En este caso en particular se han recusado. No están muy abiertas a... Mire, es común. Sí, pero no ocurre en todos los casos. Eventualmente, cuando ocurre esto, incluso nosotros tenemos un protocolo para atender y gestionar este duelo, ¿no?, que ha sido un duelo provocado por la propia mano del familiar. Entonces hay protocolos de atención de duelo en casos de suicidio, pero en este caso en particular no. La familia, por razones supongo yo personales, se han recusado, ¿no?, y no han buscado ningún soporte. Nada. No. Yo digo, hasta pensando en las amigas, pues, ¿no? Pero bueno,
Es un tema que no se agota en una sola conversación. No, para nada. Yo sé que puedo tener la llegada directa a ustedes, al centro, y sí me gustaría hacer un seguimiento. Es un tema que me preocupa, es más, en un momento nosotros queríamos tener un espacio fijo cada sábado para dedicarle a temas que tienen que ver con salud mental. Sí. No, excelente, me parece un punto importante. Nosotros, una de las líneas de trabajo del gabinete es justamente buscar espacios de difusión, conversando un poco, no solamente para llevar a la población a que nosotros hacemos un servicio, sino también informando. No, la salud mental se basa también en la higiene mental de cada uno. O sea, cada uno puede también tener un cierto bloqueo ante una condición en particular. Entonces, nosotros queremos llevar, por supuesto, Maggie, y lo tenemos como una línea pendiente para el 2025, difundir estos diversos temas de la salud mental, la higiene mental sobre todo. O sea que cómo cuidar esta parte, por ejemplo, esto que hablábamos hace un momento, Maggie, de cuidar las palabras que nosotros nos decimos, esos reproches que nosotros... Que nos decimos y que decimos, ¿no? A otros. Claro, porque nos condicionamos, ¿no? De alguna manera, si nosotros nos decimos que somos tontos, terminamos actuando como tal. Entonces, es inevitable de que uno tiene que cuidar las palabras que nos referimos hacia el otro y también hacia nosotros mismos. Son temas que la población lógicamente tiene que comprender, ¿no? O sea que el espacio, cada invitación que usted nos haga, Maggie, por supuesto que nosotros vamos a estar siempre aquí. Muchísimas gracias, Mauricio. He conversado con Mauricio Rojas Lizondo. Él es director del Centro de Estudios y Atención Psicológica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Un tema muy sensible. Saludos a mi querida Maggie, que además es una preciosura de gente, Maggie Jauregui. Y ya, estamos con las puertas abiertas. Nos tenemos que ir, ¿no, Davico? Nos tenemos que ir. Nos vamos a ir, por favor, con música. Porque, a ver, gente, que quede como mensaje este último tema que hemos abordado en la jornada de hoy. El tema de salud mental es un tema que deberíamos dar prioridad. No tengo nada contra la pelea y la lucha y la defensa del medio ambiente. Es más, soy una abanderada del medio ambiente, de la protección de los animales, todo lo que quieran. Pero no tenemos la misma atención a los temas de salud mental. No sé si es porque nos asusta, porque nos da vergüenza, pero ojo, sin salud mental, imposible que haya una vida saludable. Así es, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Mauricio. Nos vamos a ir escuchando ¿a quién? Ah, la felicidad. Yo tengo fe. A ver, miren ustedes, manera maravillosa, después de semejante tema, pero sí, el mensaje es sencillísimo de Palito Ortega, ni me acuerdo de qué año es. Yo tengo fe. Con eso nos vamos a despedir. Tengamos fe y ya lo hemos escuchado a Mauricio. No nos repitamos palabras que son negativas y que lo único que hacen es meternos más al fondo. Hay más motivos para ser feliz que para estar triste. Vamos. Chao, gente hermosa.